Bueno, ahí estamos. Hola a todos. Hola Javi. Hola Ale. Hola Char. A todos medio todavía, pero ahí están. Eh, Estamos en otro miércoles más con Venus. Sí, vamos a hablar de Venus. Eh, Como siempre, gracias por acompañarnos a los que nos vean en directo, si es que se suman. Gracias a los que se quedan después en diferido. Recuerden suscribirse a los canales que están en la caja de descripción y seguirnos en las redes sociales para tener más información más adelante. Hoy, perdón que ando muy como más low, pero bueno, digamos que mitad de año se hace notar, así que vamos a ir más despacito hoy. Hola niñas, hoy estamos solitas empezando, así que vamos a arrancar tranquilas. Es un día muy Sí, relax, muy sí, sí, mitad hay de que empezar año, muy, tranquilo. sí, muy Venus, de hecho, porque es como, ¿no? Muy relax, muy bajar las revoluciones. Venimos A tu de propio mucho ritmo. a de repente nos bajaron, claro, nos bajaron de un cañonazo. Así que, bueno, Venus. O sea, Venus representa muchas cosas, ¿no? O sea, representa Tauro, representa Libra, representa el disfrute, representa también la parte de, eh, digamos, aplicar la belleza en lo armónico, ¿sí? En la parte también estructural, porque también, o sea, como que Tauro, ¿no? Estructura, disfrute, pero también tiene esa cosa de tierra, Libra es como más volado. También está un poco presente en Virgo, ¿no? Porque es la diosa. Virgo es como que la feminidad en sí. Entonces tenemos como muchos aspectos de dónde abordar Venus. Eh, Ay, perdón, estoy como muy... En serio, tengo mucho cansancio mental. Me parece que después de este video vamos a hacer un descanso porque me cuesta coordinar las ideas. Bien, entonces, bueno, te dejo empezar y vamos viendo cómo va fluyendo la energía porque hoy Sí, sí sí, estoy como hola, hola, muy... hola, sí. Empecemos con Venus. Bueno, como ya dijo Jess, que es la parte básica de lo que es Venus, pero yo me quiero ir también a una parte rica que hablan siempre de que Venus también tiene a Marte. ¿Por qué tiene a Marte? Y es súper importante también porque ayer lo estaba viendo en un tema con un video con neurología a través de para los niños. Venus es lo que nos gusta, nuestros deseos, lo que nos llama la atención. Y Marte es quien motiva. Entonces, cuando algo a ti te gusta, te motiva. Cuando algo no te gusta, no te motiva y te echa para atrás. Por ende, ahí es la importancia de que yo ando diciendo siempre de que no es tan importante ya donde tengo mi Venus, ¿ok? Pero con qué está aspectado, porque Venus no anda sola, ni el Sol anda solo, anda todo el universo junto, por ende, tenemos que saber tomar ese hilo ya para poder aplicarlo. Ahora aprendí la palabra aplicar en vez de trabajar. Mi hermana ahí me dio las luces. En vez de trabajar algo, Va mejor, va aplicarlo. mejor. Sí, sí, me encantó a mí empezar a cambiar ese término de trabajarlo a aplicarlo. Por ende, cuando uno está, cuando a ti te gusta algo, sea un tema de trabajo, sea un tema de una persona, de algo que te llama la atención, algún proyecto que quieres emprender, te tiene que gustar y ese mismo gusto que tienes por eso te va a motivar con Marte y Marte te va a dar, ya, dale, vamos. Por ende ahí donde está el tema de que sincronizarte con algo que te guste para trabajarlo, para elaborar, o sea, algo profesional, ya que tiene que ver con la vocación, etcétera. Por ende, eso también es lo importante porque cuando tú haces lo que te gusta, ya, y estás motivado, empiezas a disfrutarlo. Y cuando tú disfrutas, aquí hay algo súper súper loco que ayer descubrí. Cuando tú disfrutas, en tus neuronas se consolida una red. Es como acuático. O sea, el disfrute te ayuda con Mercurio. Acuérdense que Mercurio era el tema de las redes sinápticas que forman redes, que forman conexiones. Cuando tú empiezas a disfrutarlo,
en los niños, de hecho, en los niños más chiquititos, lo que les gusta se les va formando una red, ¿ya? Y esa es la red que después ellos van formando. Si, por ejemplo, a un niño que le gusta el fútbol o a alguien que le gusta el arte, les queda para siempre grabado en su cerebro, ¿cachai? Así como te gusta andar en bicicleta, ¿me entiendes? Esas cosas que se aprenden para siempre es porque te Claro, gustó tanto que formaste una red. Entonces, una red que queda ahí, ¿me entienden? Entonces, eso es lo que tenemos que también nosotros como adultos ir a descubrir y rescatar esa red que quedó por ahí en nuestro cerebro, en nuestra mente, que anda por ahí para volver a descubrirte, volver a conectar con tus talentos que quizás tú tenías cuando eras chico, pero obviamente que te fuiste por cosas te fuiste no tanto por el que te gusta, sino que te fuiste por el deber, porque que te dijeron, ¿por qué? Porque empezaste a sentir baja autoestima porque querías ser aprobada en vez de ir por lo que te gusta. Entonces, te fuiste como por otro lado. Por ende, eso es lo importante cuando dicen hay que descubrir los talentos, tenemos habilidades que tienen que ver con Venus, ¿ya? Que tienen que ver con Venus. Y esas tú puedes como ir a escarbarlas, por así decirlo, que están en ti, están en alguna parte de ti. Es importante también decir que no solo es a nivel cerebral, acuérdense de las neuronas, sino que es todo del corazón, el sistema digestivo, todo tiene neuronas, ¿ya? Neurotransmisores, las manitos, todo. Y acuérdense que de hecho cuando nosotros percibimos cosas, los primeros, ¿por qué se llama consolidar con el disfrute y te arman redes? Porque lo primero que hacemos nosotros como humanos es percibir, ya a través de los sentidos. Obviamente conocemos esos 5, pero los más famosos, pero obviamente que tenemos más. Por ende, con esta recepción es donde aprendemos a reconocernos, ¿ya? O sea, es como los niños cuando empiezan a echarse toda la boca porque no sabían qué lo que era, qué lo que es, ¿ya? Empieza lo del el asco, ¿me entienden? Entonces, todas esas cosas tiene que ver con Venus sumado a Mercurio, ¿ven? Sumado a Mercurio. Entonces aquí también lo importante es como que vayan entendiendo su propio funcionamiento, porque a medida que ustedes se van conociendo y van aprendiendo de ustedes cómo funcionan ustedes biológicamente, espiritualmente, etcétera, van entendiéndose y van diciendo, esto es una reacción normal en mí, esto, ¿me entienden? Y también tiene que ver con el ritmo, ¿ya? Con el ritmo de cada uno, que tiene que ver con la parte saturnina. El ritmo, comúnmente nuestros padres, en la realidad, nos ayudan a formar esos ritmos con rutinas, con horarios, con límites, con normas, que nos ayudan a que esa Venus no se desparrame, ni tampoco Mercurio se desparrame, sino que tengamos la oportunidad de manifestarlo en esta realidad. ¿Ven? Y ahí van sumando, otra vez sumamos a un planeta que es Saturno. Y nos vamos moviendo y vamos aplicando y descubriendo nuestros talentos, nuestras habilidades, etc. Ahora aquí viene el otro tema. Ya estamos en la parte, ya descubrimos el talento y todo, y ya decir, ya, sí, sé que me gusta esto, sé que tengo esta pasta para, no sé, nadar, qué sé yo, no sé, por cualquier cosa que ustedes quieran hacer, pero el cómo, y así como el cómo lo aplico, cómo lo hago. Y ahí viene Mercurio con igual, Virgo, ¿ya? eh, Dime nomás. antes de seguir con la otra parte, acá es cuando Uh-huh. en esto el acompañamiento de los padres y las familias es muy importante, ¿sí? Porque, por ejemplo, si a Sí. uno le quedó frustrado, no hiciste esto que te gustaba, no querer inculcárselo al niño y permitir que él explore sus propias habilidades. Porque, ¿qué pasa? Si a vos te gusta el arte, pero a tu hijo no, es como no le inculques que vos no te dedicaste al arte. Es como si le gusta, por ejemplo, las matemáticas, está en el otro polo. No, al contrario, desde tu entendimiento, porque obviamente van a tener un raciocinio como que más polarizado, capaz, más, él va a ser más lógico, qué sé yo, pero ir empujando a que explore sus propias habilidades y no querer incorporarle nuestros sueños frustrados, digamos. Eso es muy importante, ¿sí? Los niños tienen que hacer y encontrar su vocación desde sus propias habilidades.
Si a uno nos quedó algo pendiente, es tema de uno, no de nuestros hijos. Más que nada porque veo mucho esto, por ejemplo, si a mí me gusta el fútbol, a vos te tiene que gustar el fútbol. Si a mí me gusta tal, no sé, tal juego, a vos te tiene que gustar tal juego. O películas o series, pasa lo mismo, es como que se lo querés dar por sentado y la realidad es que el niño tiene que ir por su cuenta también, ¿no? O sea, uno le puede mostrar, pero de ahí en más, permitir que los pequeños, antes de marcarlo, de ponerle aparte los contextos, ¿no? Los marcos, yo le pongo marcos contextuales más que estructuras, porque la idea es que es como te estás ubicando acá en este tiempo, en este espacio, esto que venías diciendo de Saturno. Entonces, antes de llegar a ese punto es permitirle también que explore por su cuenta. O sea, uno puede presentar opciones, pero al final la decisión en realidad la tiene que tomar los peques, al fin de cuentas, ¿no? Bueno, o a quien estemos guiando, ¿no? A veces capaz no son tan peques, pero la idea es esa. Entonces, sí, ahora sí, sigamos con estructuras. O Más que sea, nada eso porque vi mismo, muchos niños frustrados porque el sueño de sí, papá no se cumple, ¿no? O el sueño de mamá no se cumple. sí. Mira, sí, justo tenía acá anotado un tema de exploración, que es el para qué. Que nosotros como adultos tenemos Dale. que seguirle las pistas a los niños y también seguir nuestras propias pistas, el caminito que dejamos, las miguitas de pan que dejamos por ahí, ¿ya? Siguiendo las pistas, observando de que cuando te llama la atención algo y cuando le llama la atención a un niño algo, tenemos que dejar que explore, que ahí la parte sagitariana. La exploración te alimenta esa curiosidad y puedes con eso aprender a reconocer qué te gusta y no te gusta, ¿ya? El sentido de exploración, que está también súper vivaz en los niños y que también lo tenemos nosotros, pero obviamente lo tenemos como muy, como que no está full, ¿ya? Porque nos cuestionamos de que quizá nosotros mismos nos bloqueamos con ciertas cosas que nos han pasado en diferentes ámbitos. Pero eso, buscar el para qué, o sea, ustedes como adultos decir, ¿para qué lo hago? Es hacer algo desde el dónde lo hago, ¿ya? Más que el qué haces, es desde dónde están haciendo lo que tú estás haciendo. Y ahí donde tú te preguntas, desde dónde lo estoy haciendo, te va a dar la pista de decir, lo estoy haciendo por mí, por el otro, no sé, por cumplir, por un deber, porque tengo miedo de hacer esto, entonces no hago esto otro. ¿Desde dónde lo estás haciendo? Y ahí te conectas con esa parte de qué es lo que te gusta a ti, para ir hacia el disfrute y que puedas consolidar, etcétera. Bueno, hay hartos puntos que podemos también ir rescatando por ahí antes de llegar a pasar el tema de la optimización, pero no sé si las chicas quieren hablar algo del tema de toda esta parte que hemos dicho. Yo quería mencionar que es por esto también que, digamos que la educación tipo Montessori o las nuevas formas de educación que se están poniendo en auge o que se están buscando también, precisamente se basan en, no tanto en poner a todos los niños de la misma edad como en los mismos cursos, como todo repetido lo mismo, sino en conocer al niño, ir viendo cuáles son sus aptitudes, las cosas que les gustan, para ir potenciándolas. Y a veces no tanto guiarse por un curso marcado por edad, sino por, o sea, pueden tener cosas obviamente como ramos en comunes transversales, pero la idea es que se vayan desarrollando a su ritmo y en las áreas que les gustan, y las cosas que son más transversales de conocimiento se enseñan ahí. Se buscan varias maneras de poder enseñar porque todos los niños no son diferentes. Bueno, es en algunas escuelas, en los jardines normales, ¿no? Al menos acá en Argentina, estatales están poniendo muy en práctica esto de juntar, por ejemplo, dos rangos etarios juntos, o sea, 4 y 5, 3 y 4, como que juntarlos, porque ¿qué pasa? Al tener el rango etario completo, por decirlo de una manera, cubrís 2 años, eh, el más chiquito aprende del grande y el grande no se olvida de ser chiquito, por decirlo de una manera. ¿No? Desde su lado evolutivo, desde su maduración, no se olvida de ser pequeño. Entonces es como que van haciendo la transición entre todos, ¿no? El que ya está grande ya sabe lo que pasó, porque ya más,
puede volver como para atrás. Eso puede dar, por ejemplo, destapar algún miedo, alguna inseguridad. hace como un crecimiento un poquito como acolchonado, por así chiquitito. decirlo. Claro, es más amortiguado. Está Sí, mucho porque no es mejor tan distribuido, brusco. sí. De tú estás No es en solo todos y los vas jardines. creciendo. Claro, no es lo mismo tener, no sé, por decirlo, 15 chiquititos que son iguales, de 3, igual a vos, o sea, tienen los mismos traumas, por decirlo de una manera, va con los mismos aprendizajes, las mismas cosas, los mismos miedos, que ya es, por ejemplo, los de 4 y los de 5, el de 5 habla mejor, aprenden los de 4, después a veces juntan a los de 4 con los de 3, entonces es como que los van mezclando, a veces hacen la actividad de los 3 cursitos juntos y es como que van haciendo cosas y veo cómo eso ayuda mejor a que se integren y que la transición, más que nada, porque hay una etapa que se le llama, como es la adolescencia infantil, que es a los 5 años, que también es una crisis importante porque como ya dejo de ser nene, dejo de ser bebé, tengo que ser grande, ¿no? Ya soy un nene, pero soy un nene grande, ya después empiezo a tener tareas, responsabilidades. Entonces, esa transición está bueno como que la hacen en conjunto. Ya no entre pares, por decirlo de una manera, sino ya en conjunto. Es como abarcás el rango etario. Eso ayuda mucho a que se exploren entre sí, porque capaz que hay cosas que se olvidan, que hacían cuando eran chiquitos y al verlo en un compañerito es más fácil rescatarla, que no se les olvide, pero en esa etapa madurativa, porque ya se dan cuenta están más grandes. Porque, por ejemplo, dice, yo ya no soy bebé, yo ya no esto. Pero tampoco está tan grande como el de 5, que es como, bueno, ya quiere hacer más cosas solito, quiere ser más independiente, es como, van pasando 3 etapas De hecho, también es un poco lo de que la edad pasa mucho más fácil. en la universidad, por ejemplo. Cuando uno entra a la universidad, hay mucha gente que tiene un gran cambio o se le abre la mente porque precisamente no siempre tienes compañeros de la misma edad. Hay gente que entra a los 25, están para los 30, o te encuentras con alguien que todavía está en la carrera, que son de diferente edad y eso también, o que estudió otra cosa antes. Entonces todo eso también te abre y uno al final se encuentra también y comparte diferentes momentos de la vida porque estamos en diferentes etapas. Y otra cosa es que también, por ejemplo, yo tengo una sobrina, no de la Ale, que va en el mismo colegio que yo fui toda mi vida, básicamente. Y, por ejemplo, mi hermana me estaba contando que ahora, por ejemplo, para hacer ciertas actividades, como que ya no es la actividad sola que todos tienen que hacer igual, sino que hay cierta, digamos que ahora están implementando diferentes modos, como ya tal grupo de gente que no le va a sentarse y hacer, no sé, la cuestión en el pupitre, vayan a hacer de tal manera. Entonces ya están implementando al mismo ya sistema de educación que todos conocemos, estas diferentes herramientas que obviamente da paso para, todavía falta mucho que hay que desarrollar, pero son pequeñas cositas que aportan y que es un gran cambio. O sea, yo me hubiera pensado, y eso que no saliese tanto, que mi colegio iba a implementar eso, iba a ser como flexible en ese ámbito. Así que está bueno. Sí, la verdad que permitir ese tipo de exploración está bueno. De hecho, yo cuando empecé la escuela para adultos también te das cuenta que hay un montón de, que es otro, cuando ahora que acá hay secundarios para gente grande, entonces es como distinto también. Lo mismo, no es el mismo ritmo de estudio, están como que en otro foco. Digamos, ya se te va esta cosa de, de estar hueveando todo el día, porque yo, como digo, yo iba al colegio a sostener la pared, no iba a estudiar. Pero bueno, nada, ya la escuela como de adultos es como que vas explorando algo diferente. Está bueno, está muy bueno, se implementó en los grandes y me gusta que se vaya implementando ya no solamente en un sistema de educación especial como especial, ¿no? Como el Montessori, porque no está inculcado, digamos, al menos en el sistema público, es como que acá tenés que buscar la escuela. Pero se empezó a implementar esto en los más chiquititos, ya sea por reducción de espacios o por iniciativa, de ir juntando pequeños núcleos de cursos. Entonces, digamos que las transiciones son más armónicas, digamos, en algún sentido, y más suave para los peques. Bien, entonces,
Si no agregamos nada, podemos seguir al punto Eso, siguiente. eso también, sumándome a eso, es también como papá, porque también, bueno, está el sistema educativo, pero también el foco hacia los papás, de aprender, nosotros tenemos que aprender a estimular y a motivar a nuestros niños. Y cómo aprendemos a motivar y a estimular a nuestros niños es aprendiendo a conocernos a nosotros qué nos estimula y qué nos gusta, y no para heredarlo, sino que es por, acuérdense de la neurona espejo, que cuando nos ven ellos a nosotros disfrutar algo, nos ven que estamos haciendo algo, ellos hacen por imitación, entre comillas, no sé cómo se llamará de otra forma, tratan de también buscar ellos su línea, su lineamiento, y tomar con seriedad lo que nos gusta, tomar con seriedad las capacidades que tenemos, que se ven en la carta astral, se ven en la carta astral las capacidades que uno tiene, y para poder aplicarlas tenemos que sumarle la cuota de responsabilidad, ¿ya? Porque no estamos acá como para, no, o sea, cuando dicen somos creadores, tenemos esa parte creativa que tiene que ver mucho con Venus y el Sol, tenemos esa esencia como que podemos moldear, tenemos esa capacidad como para hacer cosas, pero tenemos que tomar la responsabilidad de eso. Y la responsabilidad se nos ha inculcado como que es algo terrible, como que es algo sacrificado, o sea, como que, de hecho está esa frase que dice que, no sé cómo va, pero era como que si te sacrificas tienes cosas y si no te sacrificas no tienes, no me acuerdo cómo era, pero era por ahí. Que ahí donde obtienes Sí, cosas. básicamente te tenés que romper el Sí, alma para sí, tener pero eso. no es así. O sea, quizá en su momento era así. Ya en su momento era así. En el siglo XX era así. Ahora estamos en el siglo XXI y las cosas han cambiado gracias también a que nuestros ancestros se sacrificaron para hacer lo que ahora, donde estamos nosotros ahora, ¿ya? La posición que tenemos ahora ya es distinta a la que tenían antes, y por ende sí, yo creo que de repente las frases que eran de antes funcionaban en ese entonces, y ahora ya hay que actualizarlas, y ahora es el disfrute de la palabra, es alinearte contigo, es la coherencia, pero tomarlo con responsabilidad y compromiso hacia ti mismo. También acuérdense que Venus tiene que ver con los valores propios, con tus valores, con qué es lo que valoras, de valorar. Y he escuchado a mucha gente que dice, valoro a mi familia, valoro a mi profesión, valoro como cosas externas, ¿ya? O sea, si se van esas cosas externas, ¿con qué te quedas? ¿Ya? Entonces, por ende, es empezar a descubrir cuáles son tus valores internos, que tiene que ver mucho con el eje Tauro y Escorpio, porque Tauro es los recursos que están como de la parte disfrute, pero hay unos recursos que tienen que ir a buscar al eje Escorpio, bajar a ese subterráneo y descubrir cuáles son tus recursos. Ya es como súper simpático. De hecho, comúnmente están, a veces te aparecen en los sueños. Comúnmente todo lo como los escorpios, como que te aparece también en los sueños, de cosas que te hacen frente, como para que tú despiertes y digas, ya, por ahí va, ¿qué significa esto para mí? ¿Qué me está diciendo? ¿Ya? De descubrir esa parte, cuál es tu recurso interno, cuál es tu recurso que ocultas, ya comúnmente en la casa, o sea, la casa 8 o ya sea Escorpio, son valores o talentos o habilidades que tú ocultas porque en algún momento de tu vida, o quizás cosas como a nivel de linaje familiar, se taparon, ya se sellaron, porque en ese momento, quizás la parte como del linaje extra, o sea, de por atrás, les pasó algo con eso, ya, y generó algo, alguna consecuencia que haya sido como contra la vida, por así decirlo, algo no biológico. Pero ahora es como descubrirlo y poder utilizarlo para que ustedes puedan aprovechar ese recurso que tienen ahí, ya que es muy parecido a lo que a la película Coco, que tenía el cabro chico tenía talento para tocar la guitarra y cantar, pero como que lo ocultaban porque les había generado algo atrás, ya. Bueno, de ahí cuando él ya destapa,
descubren que no era tan así, que no era tan terrible, y finalmente todos felices cantando, tocando la guitarra, ¿me entienden? Es como por ahí. Comúnmente esos recursos... Claro. De sí. hecho, es un paréntesis. Acuérdense que si quieren entender la parte de los sueños, hicimos un video sobre sueños y explicamos cómo el inconsciente, que es nuestro ser real, se manifiesta a través del subconsciente, mandándonos las pruebas al consciente. Es decir, cómo hace todo el caminito para poder expresarnos lo que sentimos. Ahí explicamos cuando se nos manifiestan demonios, egregores, un montón de cosas que nos asustan en los sueños, que en realidad no es otra cosa que nuestro ser tratando de decir, este es tu recurso, úsalo. Entonces ya cuando no nos damos cuenta nos ponen a prueba con esas pesadillas o sueños feos, porque ya es como el chispazo de alerta de nuestro sistema diciendo, no tenés estabilidad, úsalo. Bien. Sigamos. Y a veces son súper La película, la de Coco. Sí, a veces son súper mínimas Esa película me porque... llamó la atención porque al nene... Sí. Ya terminó. Al nene lo trababa porque el tío o el abuelo o algo así, el bisabuelo, había sido músico. O sea, mirá lo que es el patrón de linaje, ¿no? El patrón de comportamiento. O sea, nada que ver. Lo trababan por cosas de los padres, esto que decíamos al principio, el sueño frustrado de antes, rencores, cosas. Sigamos entonces. Ok, Sí, tiene perdón, que se me ver vino justo con eso. cosas de uno. Sí, tiene que ver con cosas de uno. O sea, por ejemplo, a veces son como minúsculos, a veces uno los toma como... o sea, les bajamos el perfil a cosas que son importantes. Por ejemplo, el tema del tiempo, sobre todo el tema del tiempo, se me ha manifestado harto cosas que tienen que ver con los tiempos, ¿ya? Con el ritmo del tiempo. Y por ende, acuérdense de que los valores tienen que ver con uno primero, ¿ya? Por ejemplo, uno dice, un valor que considero es la lealtad, ¿ya? Un valor que considero es el compromiso, etcétera, ¿ya? Pero resulta que uno tiene que tener esos valores hacia uno primero y después, ya cuando tú los tienes reconocidos en ti, puedes manifestarlos hacia tu entorno, ¿ya? Porque comúnmente hay gente que dice, no, a mí me gusta la lealtad. Y resulta que son leales ellos hacia los otros, pero no son leales hacia sí mismos. Entonces al final pierden su esencia, la pagan. Por ende, primero, y suena egoísta, y uno dice, ay, qué egoísta pensar en ti y no pensar en el otro. No, porque es un tema de prioridad. Es tu cuerpo, tu ser, tú estás primero acá, tú llegaste a tu cuerpo, ¿ya? Y después cuando tú ya lo asimilaste y reconociste en ti, cosas positivas, todos los humanos, bueno, sí, todos los humanos, porque si yo considero que si son malos, no son humanos, bueno, cosas mías, pero toda la esencia humana tiene esa bondad, tiene esa compasión, tiene la esencia humana de humanidad, ¿ya? De humanidad, de que venimos del planeta, estamos aquí en el planeta Tierra vivenciando algo maravilloso. Por ende, tenemos que darle la oportunidad a nuestro ser, a nuestro cuerpo, de priorizarnos, ¿ya? Y de ahí ya empezar a ir por otro lado, ¿ya? También tiene que ver, yo digo, ¿por qué tiene que ver con los ritmos? Porque a veces uno va al ritmo del otro o va al ritmo, es como por ejemplo, aquí, por ejemplo, en mi familia, mi mamá como que me acelera, me provoca cosas como que tengo que ir muy rápido, ¿ya? Y yo quiero ir a mi ritmo, entonces como que eso noté yo, y después fui a ver mi carta astral y dije, ah, sí, tenía que ver con eso porque como mi ascendente es Tauro, y ahí uno se va dando cuenta, mi ascendente es Tauro, que es lento, la casa 4 está en Leo, ya, entonces ahí como que empecé a unir, dije, ah, ya, ahí está, tiene que ver con esto, con una aceleración a nivel como familiar, a nivel como que viene de antes, porque como que el mundo se fuera a acabar, ya, y descubrí la parte lenta, pero hay otra parte que da ese ritmo, ya, que también hay que apreciarlo, el ritmo de uno, porque con eso tú vas avanzando.
Y por otro lado, por ejemplo, en el tema, por ejemplo, de una relación de pareja o alguien más te puede hacer la contraparte de ir muy lento. Ya vamos lento, pero ¿para qué vamos a apresurarnos? No hagamos esto. Vamos muy acelerados, ¿cachai? Que, por ejemplo, miren esa dinámica. Por un lado, la familia te puede estar acelerando, por otro lado, el otro, el compañero de trabajo o no sé, por el jefe, te puede estar lentificando mucho, de no, ¿para qué pedir el ascenso? Pero quédate aquí estás bien, tenés buen sueldo, y quizás son cosas inconscientes incluso de uno. O tu marido te dice, no, pero ¿por qué? Si estamos bien aquí, ¿por qué nos vamos a cambiar? ¿Pero por qué? Así como te toman a lo lento. Entonces, por un lado te aceleran, por el otro lado te lentifican hasta que tú dices, no, ¿cuál es mi ritmo? Y ahí donde tú te puedes conectar contigo a través de meditaciones, que las mismas chiquillas hacen aquí, son más fieles a esa parte, ya a mí todavía me cuesta. Y si no, ya tú encontrar tu propio ritmo, ver cuál es tu forma tu dinámica, ya tu dinámica. Cosas que te molestan, acuérdate de la parte de biodescodificación, de los códigos que tiene el cuerpo. Cuando te empieza a doler la espalda, te empieza a doler alguna parte de aquí, tus pies, qué es lo que te está diciendo el cuerpo, qué es lo que te está marcando. Vas al librito para ver, que si no sabes reconocerlo bien, vas al libro de biodescodificación y puedes ver de qué se trata, qué te está diciendo, ¿ya? ¿Por qué te duele la cabeza? ¿Necesitas descanso? El mismo cuerpo te dice cuándo tienes que parar, cuando es como que el mismo cuerpo te dice el ritmo, pero a veces uno no le hace caso, ¿ya? Entonces uno tiene que ir por eso, ya el mismo cuerpo te va dando. Acuérdense que Venus son la parte de transmisión, entonces mismo Venus está captando las señales y uno la parte lógica, la parte como mental, pero más lógica, más hemisferio izquierdo, no lo ve porque no quiere, un poquito testarudo uno se pone. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a afinar y a como, miren, esa parte no la había visto, cuando uno empieza como a tener el ritmo, empieza como a afinar y a dejar la frecuencia correcta en ti. Ya es como ya estás con esa frecuencia y es como sintonizando la radio cuando todavía no agarráis la señal de radio. No sé si hay sí, personas aquí que escuchaban radio, que uno trataba de sintonizar la radio cuando la música, no el dial. Sí, y ahí como que, ahí escucho bien la canción, no la escucho con interferencia, ¿ya? Esa parte como de sintonizar tiene que ver con tu cuerpo, con cómo yo lo estoy sintonizando a través de mi cuerpo, qué es lo que me dice, a través de la percepción que me llega, a través de cuando te das cuenta de que una parte espejo te está diciendo te acelera, otra parte te lentifica, entonces ahí es donde uno tiene que ir priorizándose, ya uno tiene que ir diciendo me priorizo, ya yo ya yo voy a seguir mi ritmo un poco lento de lo que me dice mi familia porque yo no quiero ir más allá, más rápido, y por otro lado yo quiero salir de esa parte, por ejemplo, de una relación de pareja, salir más rápido, porque si la otra persona me sigue, bacán, si no, no, ¿me entienden? Así como voy yo avanzando, ¿ya? Usando todos esos atributos que descubrí en mí a través de una carta astral, a través de una sanación, etcétera. O sea, podemos descubrirlo de diferentes formas, incluso tú, a nivel de los chakras también, uno siente, es como bien cuático, porque uno siente hasta la temperatura, ¿ya? Por ejemplo, yo siempre he tenido frío, mi hermana que hago como turista siempre me dice que, no sé cómo eso del yin y el yang, no me acuerdo eso del frío y el calor, pero siempre he tenido la guata fría y acá también porque siempre he sufrido de sinusitis. Y la Javi cuando me hizo la sanación, que ella hace como una sanación completa, descubrió que finalmente sí, pues tenía algo a este nivel y tenía algo a este nivel, así como que por qué siempre estaba helada, como que mi mismo cuerpo no tenía la temperatura homogénea. Ya son cosas súper así como chicas, simples, y tenía que ver con el chakra, etcétera. Entonces como por ahí, por eso hay que ir y hacerse cosas, no hacerse cosas, ¿cómo se diría algo más lindo que hacerse cosas? Tío, como hacerse terapia, hacerse... Terapias. Autoatenderse. Son terapias. Autoatenderse. Atenderse, básicamente, ¿sí? Sí,
Porque O ahí, Precisamente sanarse, es lo que se llama la autorregeneración, que sí. eso es Y a mira, es base, ya sea ir a como terapias, ya con la sea mantención. servicios. ahí me gustó el El mantenimiento, autoentenderse porque básicamente. tiene que ver con Venus. Sí, me gustó, Javi, eso. Y Autoentenderse. de hecho me da risa porque siempre está este buen ejemplo de que la gente se preocupa fielmente de hacerle una mantención y revisión técnica al auto todos los años, pero no de su cuerpo, siendo que es nuestro vehículo principal. Claro. Y, De O con las veras. y bueno, computadoras. Mantenés la sí, computadora todo para y que... y lo otro que quería mencionar era de que, bueno, esta parte de ser coherente, o sea, si uno, por ejemplo, pide leal, o sea, uno es leal y pide lealtad, pero no es leal con uno mismo, como dijo Ale, no es un tema de egoísmo, es un tema de coherencia también. Como hemos dicho en 1001 videos, y no solamente nosotros, de que todo parte por casa, o sea, si no parte de aquí, estás mandando también una señal incoherente y por eso también no estás atrayendo lo mismo, aunque tú seas, es por un tema universal, o cómo funcionan las cosas. Y lo otro es que también es muy importante el conocerse y el precisamente saber tu ritmo y como dice Lale, ajustar tu frecuencia como con la radio, por un tema de que lo hemos dicho también, de que si bien todos somos uno, ya dentro de esa unicidad primero hay que conocerse a sí mismo y saber su individualidad para no perderse en la masa. Porque si nos perdemos en la masa seríamos una mente colmena que no tiene voluntad, que no te llevan para aquí, te llevan para acá y es como te pierdes a ti mismo. La idea no es perderse, entonces por eso uno parte por uno y de ahí se expande. Sí, de Me gustó hecho, eso. Sí. por eso es como... Eso de... O sea, la palabra uno tiene... Cuando lo usamos en lo que es la plenitud de la unidad con el superior, con la energía y todo eso, es, digamos, primero es al reconocerse uno, o sea, no es que están separadas las palabras, es reconocerse uno para ser parte del uno, ¿sí? ¿Por qué ser parte del uno? Porque cuando ya te reconoces a vos mismo, reconoces tus virtudes, tus debilidades, tus vulnerabilidades, todo junto, o sea, tus luces y sombras, como digo yo, eh, ahí es donde realmente te conectas al uno, al todo, lo que nosotros llamamos el uno como la energía primordial. ¿Por qué? Porque si no, digamos, nos olvidamos de esto de que somos una extensión teniendo su propia experiencia. Y esa propia experiencia individual, una vez que se completa, digamos, se complementa, se une a esa, como esa gran conciencia masiva, y es la que después cuando volvemos a encarnar o tenemos otras vidas, nos permite tener por ejemplo, el famoso Akasha, ¿no? El tener el retorno de los recuerdos, el retorno de las vidas pasadas y demás. Sin embargo, ¿qué pasa? Cada uno está haciendo como su propia historia, que a veces se interconectan entre sí, esto de la red, por ejemplo, como decía Ale recién, de la red de neurotransmisores, está en la red general, lo que es la red conciencia, se lo llama la red planetaria o la red de conciencia. También está implícito. ¿Por qué? Porque nos manejamos básicamente en ese tipo de frecuencias, ¿sí? De unión, pero a la vez cada uno va haciendo su caminito y va parando en un nodo, en un puntito de la flor, y salta otro caminito y va parando otro puntito de la flor y va saltando otro caminito. Es decir, se cruzan las líneas, ¿sí? Pero cada uno tiene su individualidad. Y esto de la única manera que puedes reconocerlo es haciendo literalmente lo que te gusta. Esto volviendo a Venus, o sea, literalmente lo que te gusta, no lo que te imponen de afuera, sino incluso cosas que te gustaban de niño pueden que no te gusten de grande y está bien. O sea, eso también hay que tener en cuenta, que cambiamos, ¿sí? No estamos todo el tiempo con los mismos gustos, con las mismas creencias, con los mismos valores. Entonces, capaz que sí hay cosas que te gustaban de niño, pero después ya de grande sabes que no te gustan, o que hacías mucho y ahora ya no. Y esto es porque también crecemos, evolucionamos. Crecer también, aparte de tener la etapa buena, que es en la parte evolutiva, ¿no? De ser y demás, también es la parte de crisis, ¿no? De pasar estas transiciones
para poder reconocerse al fin de cuentas uno mismo. Bueno, partimos un ratito ahí. Pero bueno, de hecho, iba a decir que sí. Esa parte de que uno cambia los gustos, que también se ve, que está estudiando yo descodificación, de cuando uno va a indagar, por ejemplo, hacia el sexto sentido o el árbol genealógico, y digamos que va identificando programas. Y hay mucha gente que, por ejemplo, o te puede pasar de que como que te obsesiona mucho con sacarte programas, y la verdad que hay que discernir porque de repente traemos programas o cosas que nos han heredado la familia que nos sirven. Entonces, por eso uno tiene que entrar, ¿esto me sirve o no me sirve? ¿Es algo externo que me aporta o no me aporta? Y ahí uno va viendo que sí, que no. No es sacar y sacar y sacar, porque al final a la larga te daría un daño a ti mismo también. Porque son herramientas también que nos dan de diferentes lados. Claro, de hecho a veces cuando nosotros decimos soltar, no es quitar radicalmente de nuestra vida. A veces es como me pasó a mí con algunos procesos, es dejarlos en pausa hasta tener el tiempo de dedicarnos de modo presente a esa situación. ¿Sí? Es poner pausa y se sigue. O sea, atendés lo urgente, siempre lo urgente es como la prioridad, y después pasas de vuelta a lo importante. Entonces, es como ir también regulando los tiempos. Esto de Saturno también es muy importante, es ir regulando los tiempos. También es este ritmo de Plutón que te dice, bueno, ahora es el ciclo de esto lo dejamos en pausa. A veces Plutón tampoco es tan radical, ¿sí? Tampoco es que nos arranca el proceso, no. Es como, bueno, te lo pongo en esta burbujita, queda acá protegido, a esto, resolvete que viene más rápido, y después vuelves de vuelta a la burbujita. Es como, es esta ida y vuelta, ¿no? Y también tenerlo en cuenta de que si en el proceso nos cambian los gustos y ese procedimiento que estamos haciendo lo queremos cambiar a cero, se puede. No es que no hay nada que te diga que no puedes cambiar todo de vuelta y volver a reiniciarlo. Pero siempre es evaluar que no es, a veces decimos soltar el desapego y esto no es soltar de modo radical y que nunca más vuelva a esa situación, sino entender que en ese momento no tenemos las herramientas suficientes para abordarla de modo rápido, por lo tanto se pone en pausa y se retoma más adelante cuando tenemos las herramientas. Esto pasa en cualquier lado, incluso cuando querés emprender un negocio, vas bien y de repente se te bloquea el negocio y tenés que reemprender, qué sé yo, educación financiera, administración, comercio, tenés que ir buscando alguna herramienta, aprendés, vas haciendo los cursos y a medida que vas haciendo el curso lo vas aplicando, o esto no se aplica lo mismo, ¿sí? Sin embargo, el tema es que todavía no hay como una escuela física que nos enseñe esta parte. Se están creando esas escuelas a partir de todos los que estamos cooperando, pero no nos enseñan a gestionar esta parte de las emociones, pero a veces soltar el desapego es simplemente entender que las cosas y las situaciones que tenemos alrededor no definen quiénes somos. El coaching. El coaching hace eso. Sí, desde el punto psicológico, pero no la rama, o sea, sí lo tengo el coaching, pues si no, no estaríamos haciendo astroevolutivo, así de simple. Pero desde el lado espiritual, ¿sí? No tenemos tampoco la gestión de esa parte, ¿sí? De entender qué es ese desapego. Desde la parte psicológica, sí, que es el coaching. Pero del lado espiritual también hay. Sí, porque es gestión emocional. ¿De qué? De todo eso, de las gestiones que te dicen. No, sí hay, pero se refiere que no está tan en boga, o sea, no está tan masificado, de que obviamente hay, o si no, no estaríamos haciendo estos videos, claro. Un montón de gente que hace videos, pero no es algo que, por ejemplo, se le enseña a un niño de 4 años, por ejemplo, tan como algo normal, como, no sé, andar en bicicleta, claro. O como decir esto no se hace. A eso vamos, por eso es que se está expandiendo y por eso estamos hablando de que se está metiendo a la educación de ahora, porque son cosas que se están aplicando que no se aplicaban, que siempre ha estado, de hecho es conocimiento de años, pero ahora se está masificando y se está metiendo en cosas donde antes no se veía, como los mismos médicos que también son médicos de profesión y están aplicando, por ejemplo, terapias energéticas también y todo ese tema. Eso. A ese punto vamos, o sea que recién ahora se está haciendo como la fusión
digamos, de coaching, por ejemplo, a lo tradicional. Como que ahora está como más potenciado, no se veía tanto antes de la pandemia. Sí, estaba, pero vos tenías como que ir escarbando, ir buscando, ir metiéndote para conseguir uno que más o menos estuviera afinado, por decirlo de alguna manera. Y ahora no, ahora es como que hay más, pero todavía es como que está en duda. Como que siempre se pone en duda, como que siempre se pone a prueba. De si No funciona, si no solamente eso, funciona, a sino eso voy. que, por No es ejemplo, como... la salud mental, te digo, de aquí a ver el Otro patrón. 2015, bueno, que siempre estaba en las redes sociales, ponte tú, en diferentes foros, interactuando con gente de diferentes países. Ahora, por ejemplo, es mucho más popular que gente de cualquier edad en las redes sociales compartan hilos de información de salud mental, de psicología, de sanar tus cosas, de una parte meramente psicológica. Y eso desde 2014 para atrás en los foros de internet así, ñoño, No no había. ñoño, diferentes, no había, no existía, no se hablaba de eso, se No hablaban de otras había. cosas. Era Y ahora psicólogo, sí psiquiatra y hay la una, pastilla. y era como de No anécdota, había. así como que, ay, yo estoy empastillado, o yo voy al psicólogo, pero no salía de ahí, como único problema, listo, pero ahora no, ahora se habla. Hay infografías que se comparten, los mismos psicólogos que tienen redes sociales, como ese de Psicología para Nadie, que comparten tips, comparten cosas, a eso vamos que se está dando más como, se está dando esa sinergia entre las cosas. En Han, realidad, A ese sí, punto. están, por si acaso, están, para los que les gusta la astrología, todo lo que están hablando desde que la IESA empezó a hablar de que Plutón a veces no era tan de destruir, sino que era también te ayudaba a encapsular, tiene que ver mucho con un tránsito, definieron todo el tránsito, el Plutón aspectado a Neptuno, ya que está aspectando en azulito para que no lo vean, armónicamente. Todo lo que están hablando las chiquillas están definiendo y están explicando cómo es ese tránsito en nosotros, en que hay que poner pausa. Así que sigan, chiquillas, porque están definiendo súper bien el tránsito que está sucediendo ahora, sin querer queriendo. Es en realidad que, lo que digamos, hubo, antes de decir, aguantame que termino el tema de antes y lo dejo explicado. Lo que hubo son distintas etapas a nivel global mediante la tecnología en que se hicieron, digamos, salto de cambio de sociedad porque obviamente la tecnología influyó demasiado en eso, ya era más fácil comunicarse, pero desde antes estaban todas esas cosas, pero pasaba de voz en voz, o si no estaban en diarios o en radios. En la Argentina en los 90 eso explotaba, ese tema explotaba, era tema televisivo, son cosas que existían, pero ¿qué pasaba? Se lo lleva como de un lado, como más farándula, famoso, qué sé yo, lo que era Argentina en los 90. Y después, si no, estaba el otro extremo, el extremo peligroso, que era sectas. Entonces, no estaba el punto medio. Ese punto medio es que se está empezando a conocer después de lo que es 2012. Entre 2012 hubo como algo en que hay un salto, en que la gente se empiezan a hablar más de esto, porque ese fue el año en que gran parte del país se juntaba en plazas a meditar esperando el fin del mundo. ¿De acuerdo? Eso estuvo muy televisado a nivel mundial. Desde ese punto es que se habla más suelto de ese tema, ya no es tan farándula, tenés muchas ramas. Y también lo mismo pasa con el tema de como de la salud mental que antes no se hablaba. Antes, en los foros eran muy nuevos, por ahí tenías más profesionales que te hablaban de esto, pero también hay gente que, por ejemplo, anoche estaba hablando de BTS con una amiga y me dice que cuando ellos salen no me acuerdo si 2012 o 2014, cuando ellos empiezan a moverse, eran unos nenes, literalmente eran chiquititos, que nadie los quería por ser
quiénes son por su moda rara, pero como que mostraban ser quiénes eran y eso fue ganando fans y bueno, se convirtió en lo que hoy es en día. Entonces, hay mucho más, se acepta más la cultura coreana. Hay gente que le gusta más la cultura coreana, de hecho. Le encanta la moda coreana, está hablando coreano. Y son cosas que se empiezan a mover y visualizar más por todo esto que es el Internet. Así que existieron, pero ahora en Internet es muchísimo más fácil de encontrar. Y creo que esto también sirve para el tema de Mercurio con Virgo, ¿no? Sí, y no solamente encontrar, sino que se hizo una masificación. Como tú decís, como que se abrió la mente, porque el Internet, por ejemplo, todas esas cosas de los coreanos yo las conocía desde mucho antes que se hicieran popular, pero porque obviamente uno estaba metido ahí, era ñoño, soy ñoño. El tema del anime también, por ejemplo, pero por ejemplo ahora es mucho más común de que Juanito, el normal de la clase, ve anime, como que antes era como que yo era la que veía anime y nadie más. Entonces, sí, se ha hecho una masificación y una apertura de mente. Como bien dice Chara, aproximadamente se nota desde lo que es 2012 y también la misma gente ha aprendido a diferenciar entre, como dijo ella, la parte como televisiva, quizás no tan real y más de farándula, que de la real, por ejemplo, de la serie profesional, por así decirlo. Y bueno, una cosa que quería comentar aquí que preguntó Alberto, de cómo harían ustedes para acelerar el despertar de la conciencia de la etapa de instrucción que los niños reciben en la escuela. Yo lo diría partiendo por entender que no hay que acelerar el despertar de conciencia de los niños. Partamos por ahí. Es entender los ritmos de los niños y nuestros propios ritmos también, primero, obviamente. No se trata de acelerar, no se trata porque queríamos lo mismo, pero del otro extremo. Y ojo ahí, Claro, porque de le hecho, estamos tirando la responsabilidad a la escuela y no es la escuela, somos nosotros como padres que tenemos que despertar eso. En la escuela son otras cosas que se aprenden, se aplican cosas, pero eso es uno como papá, como abuelo, como tío, el que tiene la responsabilidad de ayudarle a descubrir quién es él y la esencia. Ni siquiera ayudarle a descubrir, en no bloquearle lo que tienen, Sí. lo que ya O tienen. mostrarle Eso. cosas para que prácticamente no abran cortarle el las abanico alas. aún más. Sí, sí, es ampliarle Ujú. su mundo exploratorio. Yo creo que más que nada es nosotros y no tildárselo a la escuela. La escuela está para aprender matemáticas, aplicar lo que uno ya viene de casa. Esa es mi mirada. De hecho, creo que hoy se le da, con esa pregunta le damos el resignificado a la palabra se empieza por casa, ¿no? Porque es muy fácil tirar todo en la escuela y es en conjunto. Y esto me pasa ya con mi En hijo más conjunto, grande, eso. cuando ya te involucras en la escuela, porque una cosa es, por ejemplo, sí, el profe nos tiene que enseñar cosas, sí, o la maestra nos enseña las cosas, ok, matemáticas, ciencias, a jugar, capaz alguna, nos ayuda a afinar algún tema de motricidad con el arte, con, ¿no? Plásticas, todas esas cosas, pero la escuela no tiene que educar a los niños solamente, también la parte, vamos a decir, valorativa. Si no quiero poner la parte moral porque los niños todavía no entienden esa parte, sino el tema de valorar, ¿no? Valorar el esfuerzo de mamá, del aseño, que capaz que el aseño se puede sentir mal, o los papás también, cómo hacemos nosotros para enseñarles a explorar. Entonces, es el hecho de, o sea, no importa que pases poco tiempo, el tema es que ese tiempo aprendan algo, ¿sí? Estén con, exploren, entiendan, porque si no, seguimos en el viejo patrón de comportamiento de que tenemos que tirarle todo el fardo al colegio, ¿sí? Cuando esto es en conjunto. Lo mismo pasa, una paréntesis, aparte pasa en medicina, cuando vos lo llevas al pediatra, en realidad vos tenés una parte en casa y una parte que hace el pediatra, ¿sí? Esto aplica lo mismo en medicina. ¿Y esto por Y qué se lo es? quiere más fuerte Porque todavía para darse cuenta. Datazo muy importante. Los criminólogos siempre empezamos a analizar desde el punto de la casa. siempre se Ay, empieza en pero casa. di más. ¿Viste? Uno se queda con ganas de escuchar más. Está bueno eso, no tenía idea, mira.
unas cositas ahí como para ir. Podemos hacer un video de criminología. Sí. Cuando se reciba el primer video de criminología, lo hacemos con ella. Gracias, pero no quiero llorar. No llores. Pero sí. Es la tendencia que hay de tirar las cosas afuera y no hacerse cargo uno. Claro, por eso. Entendamos que, o sea, es en conjunto, ¿sí? La sociedad se toma en conjunto. Los niños nacen en casa, no nacen en la escuela. Empezamos por ahí. Por eso digo, primero es el sistema de salud, porque el primer marco contextual que tienen los niños es el médico. El médico te dice, no comas tantas galletitas, ¿no? Como que es el que le va marcando, vas creciendo, ¿no? Como que es la primera autoridad externa que se encuentra en conjunto a casa. Y después viene la escuela. Porque antes de entrar a la escuela, creo que casi todo el mundo te piden el chequeo médico. Optimizar recursos. Después explorar, jugar, mismo cómo se llevan en el parque. Hay un caso de que me acuerdo de todo esto de la escuela y, bueno, el valor de casa. Es que era creo que en Estados Unidos, del tema de la escuela laica. En lo que había era como que cada familia, por ahí eran como 10 familias que eran cristianas católicas. Después tenías 3, ponele, judías, 2 musulmanas y un ateo. En la escuela era llegar, ponele, cantaban el himno y después tenían que rezar. Sí o sí la Biblia cristiana católica. Y eso era todo, hasta que una madre fue y se dio cuenta de todo eso y dijo, no, yo a mi hijo no lo estoy enseñando toda esta parte de la iglesia y nada de eso, no quiero que le den esto a mi hijo. Y se puso a preguntar a ver cuántos niños habían dentro de esa clase que no eran directamente de esa religión, porque en sí es como una falta de respeto a la religión y los valores de ese niño y de esa familia. Es algo que ahí se está enseñando. Entonces, como que este punto de valor en que mostrarle al niño que algo que hagan en la escuela no significa que esté bien, porque después, por ejemplo, cosas que se viralizaron mucho en Argentina en los últimos años, es como de maestras, sea secundaria, primaria, incluso jardín, en que trataban mal a los estudiantes, a los nenes chiquitos, que por ahí ellos no entendían bien qué hacer o hacían, no sé, una raya ya fuera de lugar y ya estaban castigados. Eso eran muy extremistas. Y acá fue como la intervención paternal que se dio cuenta de esto y empezaron a hacer denuncias. Y si la parte judicial no se metía, iban a la parte más social. Mostraban lo que estaba pasando realmente. Y eso también enseña a los hijos de que tienen que saber bien cómo meterse, cómo son tratados, que por ahí, que te reten por tal cosa, no significa que esté bien, ni tampoco que esté mal, pero puede haber un abuso. Y a veces se piensa que los abusos, son más por, no sé, maestros hombres hacia niños pequeños, pero en realidad el abuso que más existe entre los menores, así menores de jardín, es más psicológico y emocional. Por eso es tan importante el rol de los padres, por ejemplo, de los tíos, de darle esas bases, esa herramienta a los niños para que precisamente, como dice Char, puedan saber identificar cuando algo está mal de verdad, aunque sea la escuela, aunque sea en una institución, para también poder comentarlo, de saber me pasó esto, y no creo que esto sea así, y para que no lo lleve, no se dejen consumir por una institución o por una supuesta autoridad, porque también eso pasaba mucho antes de por qué autoridad puede hacer lo que quiere y te pasan por encima. Es como no porque sea tu profesor quiere decir que tú no puedas decir esto no es, esto yo creo que está más
mal esto que está haciendo a mi compañero, por ejemplo, o ser capaz de comentar eso. Claro, si tienen oportunidad los que son padres, vayan aunque sea 2 veces al mes a ver cómo está el hijo, cómo se está integrando a la escuela y cómo se está comportando el establecimiento con el hijo, que caiga así de sorpresa, porque eso entre todo se puede hacer. Ahí donde está la pregunta cuando nosotros hicimos la vez pasada de cómo te fue en el colegio, cambiarla a otras, a otro tipo de preguntas. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo viviste no sé por qué? Contarles a nivel del recreo, ampliarles la pregunta, ¿ya? Para poder indagar un poco más allá, y ahí es donde te cuentan cosas como, por ejemplo, no voy al baño porque no me gusta, porque está cochino, y se aguantan hasta que salen del colegio, y uno donde descubre con cosas, porque ellos, los niños, tienden a normalizar, piensan que es normal, que está bien, ya, porque no saben, no saben porque Son nuevos, no tengan no saben. no saben porque su sistema todavía no está procesando cosas, para ellos piensan que es normal. Entonces, por ende, ahí donde uno tiene que ir como mamá a enseñar, y si no, ya vas como ya de profesor, de papá a profesor, ¿ya? Pero por eso ahí que no les pregunten cómo les fue, porque él va a decir siempre bien, pero es indagar un poquito más allá. Y por ejemplo, preguntar de repente cómo está fulanito, cómo está, no sé, Pedrito, quizá algún compañero. Entonces, por ahí a veces indagar y decir, sí, la otra vez jugué con él y bla, 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 y te sale información de ahí, ¿ya? O cómo estuvo la profesora Ceci, qué tal estuvo, te dijo alguna broma, porque, por ejemplo, cuando tú descubres que un profesor es humorista o que le gusta hablar de ciertas cosas, como que pregúntales cosas de los otros para que te indagues tú un poquito más qué está sucediendo en la sala. Ya, por ejemplo, sobre todo ahora con el COVID, que habían situaciones en que dejaban la ventana abierta y todos estaban muertos de frío adentro, y uno no descubre hasta cuando te dicen, no, lo que pasa es que igual, sí, cuando viene la profesora justo y te cuenta la historia, y como la ventana estaba abierta, y ahí uno dice, ¿cómo la ventana abierta? Así como que, ¿cómo la ventana? No, sí, siempre está la ventana abierta, así como que, ¿pero por qué? Y ahí es donde uno le dice, ¿por qué siempre se resfría? ¿Por qué? ¿Me entienden? Entonces vayan indagando más allá, para que vayan descubriendo Claro. qué es lo que está sucediendo. Y otra cosa importante, por la pregunta que hizo esta persona, hay una cosa que también es súper importante a valorar, es el apego, ¿ya? Que también antiguamente se decía como que el apego era malo, era mal visto, y el apego ahora a nivel cerebral está siendo estudiado de que es necesario la parte del apego lunar, ya la parte de la luna, la parte de la necesidad de cubrir la seguridad emocional, física, es necesaria en los primeros 5 años de vida. O sea, de cero, desde que está en tu guata hasta los 5 años, es muy necesario el apego, que comúnmente te decían, no tomes al niño, déjalo llorar, y tú querías tomarlo, por ejemplo, ay, que se va a acostumbrar a los brazos, ay, es que sácalo de la cama porque no lo voy a poder sacar nunca de la cama durmiendo contigo. Esas cosas son importantes mantenerlas, ¿ya? Porque necesitan esa parte física. De hecho, de hecho hay investigaciones de que se ha estudiado de que la mayoría de los niños que son delincuentes, que ahora están delinquiendo de los 12, 13, 14, 15, si tú vas hacia los primeros años de vida, no tuvieron eso, no tuvieron ese apego, fueron criados así como fríamente, por así decirlo, no tuvieron esa contención, esa seguridad lunar, ya que tiene que ver mucho con la luna. Ustedes ven la luna de su hijo, también vean su luna para que la puedan sincronizar, y van a poder descubrir qué tipo de necesidades son las que les gusta. ¿Ya? Sí, quizás Ojo, no son muchos de apego, pero quizás de que les hablen, de que les cuenten historias, ¿me entienden? Entonces vayan por ahí para investigar qué tipo de seguridad es la que necesitan, es la con la que se contienen, se sienten seguros. Vayan por ahí para que se los puedan dar, otorgar en esos primeros años de vida que son fundamentales, para que después formen una seguridad en ellos internamente, ¿ya? Así que eso del apego es importante en esos primeros años, eh,
y mantenerlo y ya ir dosificándolo a medida en que van creciendo hasta cuando ya tienen 18, 19, imagínense, 18, 19, recién ahí se va soltando algo, pero todavía tienes un apego a nivel familiar, a nivel de necesitar un abrazo, por ende en la adolescencia a veces se desestructura, pero uno tiene que estar ya presente. Por ende, no lo crean tampoco de que es manipulación. Ustedes, cuando ya se van conociendo ustedes mismos, van aprendiendo ciertas conductas humanas, por así decirlo, de descubrir cuándo es manipulación y cuando realmente te están diciendo algo que necesitan. ¿Me entienden? Ahí con la Charlie podría después conversar con el tema, porque sé que le deben pasar temas de conducta humana como para diferenciar esto eso. te quiero preguntar. ¿El estudio ese, de dónde está basado? No, hicieron... ¿Qué país lo basaron? No, hicieron varios porque lo habló una profesora que es psiquiatra psicológica espiritual, así como que bien la Amanda Céspedes. Decime el país. No sé qué país, Bueno, lo mencionó solamente, ¿cachai? Y acá lo no voy a solamente a explicar. ella, se lo escuché también a otro Álvaro no sé cuánto, y hay varios que actualmente están hablando que son actualmente, o sea, son cosas de ahora, que recién se están viendo, ¿cachai? Porque también estaban hablando mucho del tema del cerebro reptiliano, de que era como de las cosas primitivas que teníamos, y resulta que también el cerebro reptiliano nos ayuda para ciertas cosas, y lo estaban como diciéndolo como que era algo negativo, y no es algo negativo, ¿cachai? Pero Acá eso, no... voy a hacer un corte. Dale nomás. Porque hay un tema muy importante y voy a hacer Sí. un toque brusco. Porque es una realidad. El tema de que los jóvenes, o sea, ya llegan a los 10 años delinquiendo, no significa que no tengan cariño en casa. En Estados Unidos puede ser que sí, porque son más fríos. Pero si venimos a Latinoamérica, acá hay otros valores. Esos valores son los que más se comparten dentro de la casa, dentro de la propia comunidad. Porque si vamos a una villa, que es donde más se ve todo este tema, la propia comunidad en sí de esa villa tiene sus propios valores y sus propias normas, porque no son bien recibidos por la sociedad, ni tampoco por el sistema. Entonces lo que hacen es unirse, ver que no son queridos, que son discriminados y tienen sus propios pensamientos. Entonces dentro de todo eso comparten cierto cariño, cierto apoyo emocional y se comparten esos valores. ¿Por qué? Porque un niño que va a la escuela puede ir a la escuela y comer tranquilamente, mientras que otro que vive en la villa va al colegio, pero va con las zapatillas rotas, va sin útiles escolares, va re cansado porque capaz tenga que trabajar o cuidar a los hermanos, y ni siquiera puede llevarse una manzana o una banana para comer. No. Entonces, toda esa ira, todo ese enojo que van acumulando, lo que hace es juntarse con quienes ya están delinquiendo y se suman a eso. Porque cuando el sistema le da la espalda, los que lo reciben son los que están afuera del sistema. Y los que están afuera del sistema, también está la parte ilegal. Y esa parte ilegal lo que hace es como llegar a formar como una especie de familia o un trato, más allá de que puede haber abuso o que no puedes escapar después de grande. Pero es como que te dan ese respeto, te dan ese calor de que no importa qué te pase, acá te respaldamos, te vamos a ayudar a conseguir plata, vamos a ayudar a proteger a tu familia, todo así. Es toda una red oculta, pero bien conocida, que la propia sociedad no la quiere reconocer, porque somos nosotros quienes ocasionamos eso. O sea, sí, pues, realmente, porque estás hablando netamente de la contención que recibe el niño. Si no recibe una contención, ya sea no en la casa, sino ya a nivel de su grupo, de su barrio, obviamente que también provoca cosas. Ahí está hablando netamente de que no recibieron esa seguridad, esa contención, ese apoyo, y obviamente
forma después por la rabia, por el enojo, por sentirte mal, ya provoca cosas, provoca consecuencias, ¿cachai? Que está bien, pues. Tiene que ver netamente, no necesariamente tiene que ser en el hogar, puede que sea en el barrio, en el colegio, etcétera. Obviamente que tiene que ver también todo con lo que dice Jess también, que era un trabajo conjunto, padres, colegios, sociedad, y así nos vamos ya masificándolo. Pero es así, el cerebro a nivel cerebral necesita esa contención, esa seguridad, que si solamente te la está dando tu mamá, porque quizá el niño tiene su hermano y su sola mamá, porque la mamá que lo cría solo, la mamá tiene que ir a trabajar, lo deja quizás con el hermano mayor, por ejemplo, con un tío, qué sé yo. Sí, pues, obviamente que ella está esforzándose por eso, por esa contención lunar, pero va al colegio, va a otro barrio, obviamente que ahí van apareciendo cosas que lo van formando con algo que tiene que ver con esa rabia también, ¿ya? Pero ahí está, bueno, ahí están obviamente que vamos a hablar ya a nivel gubernamental, que haya apoyo a nivel organizacional, hay diferentes cosas que aquí tiene que ver con el Sename, que está la Patá, que aquí es como un desastre el nivel de Servicio Nacional de Menores, pero es espantoso. Entonces, sí, pues tiene que ver con todo eso, ahí ya después ya vamos extendiéndolo, ahora estamos hablando netamente, yo creo que a nivel del que nos está escuchando, porque a nivel de sociedad tenemos estamos en deuda, ¿cachai? Estamos en deuda. Y parte por nosotros primero, o sea, parte por nosotros a nivel de familia, estar bien familiarmente para que así mi hija no maltrate a uno que llegue de esa forma, ¿ya? Porque mi hija ve y se da cuenta, por ejemplo, cuando sus compañeros no almuerzan, ¿cachai? Cuando hay compañeros que no llevan colación y ella se pregunta, pero ¿por qué? ¿Cómo no van a llevar colación? ¿Qué le cuesta? Ella piensa, ¿qué le cuesta a la mamá echarle algo? ¿Me entiende? Entonces, sí, pues, tenemos una deuda a nivel sociedad, que eso está claro, que Hay podríamos hablarlo un, después. hay un video corto que lo hicieron en Estados Unidos, que es de un niño que va al colegio, ya es hora de como de merienda, abre su lonchera y no tiene nada. Se va, o sea, pide permiso de ir al baño, pero toma agua, pasea, mientras sus compañeros comen. Entonces los compañeros como que se dan cuenta y lo que hace el nene al volver es abrir la lonchera y se encuentra que todos sus compañeros le convidaron algo. ¿Tanto cuesta enseñar a tu hijo a convidar? Sí, sí, pues, ahí está, sí, sí, sí. Muy Tiene bacán todo ese que ver video. con eso. Sí, yo también lo vi. Y parte por eso, por eso mismo. Y de hecho, en este tema del COVID, otra vez el miedo lo cortó, ¿cachai? Porque dijeron en el colegio no compartir nada, no prestar nada, no como con suerte hablar. Mi hija era de dar las colaciones, pero ahora el niño tiene miedo de recibirlo porque puede venir con COVID, ¿cachai? Entonces, eso también es una cuestión que también ojalá que se vaya a, que ya no se forme eso porque también está provocando ese tipo de cosas. Y de hecho pasaba mucho que en la hora de almuerzo antes del COVID se intercambiaban almuerzos y colaciones porque esto no me gusta, esto sí me gusta, y se intercambiaban. Era como, tú llévate la beterraga porque a mí no me gusta, te traigo mi lechuga, ¿cachai? Y ahora no se da. Y ahora los niños votan el almuerzo, lo que no les gusta se los votan, en vez de permitir el intercambio. Esto es lo del COVID, con tantas reglas, también se ha masificado y esto ha hecho que muchos niños estén sufriendo las consecuencias de eso, de niños que están siendo vulnerados. Entonces igual también es, bueno, un tema para largo esa parte de los niños, sobre todo los que están en sistemas vulnerables. Sí, de hecho, digamos que eso se puede el viernes o un viernes capaz, que es como los complementos de los miércoles, o que sale algo nuevo. Porque sí, si nos enfocamos mucho en esto y entramos en lo social, es como que nos perdemos el foco un poco. No del todo, porque tiene que ver, porque es la parte estructural también. O sea, el tema de tener las lunas de los peques y todo esto, y las necesidades pues ya a nivel social. Pero es
comprender que es un tema que da para mucho, que hay que analizar mucho los contextos, las situaciones en las casas, cómo vienen armados. Armados en el sentido de cómo vienen los núcleos familiares ensamblados y son separados, ensamblados en situación social. Y así sucesivamente un montón de detalles. Y ya tendríamos que tener también un soporte psicológico para hacer estos videos, porque tenemos que abordar más que nada también no solamente ya los signos, sino ya la parte psicológica del menor. Es un tema bastante complicado, ¿sí? Porque, como dice Ana acá, no se puede generalizar en todo. Y no porque cada pequeño tiene un contexto, aparte venimos de un contexto pandémico, algo que nunca se había pasado, los peques todavía tienen miedo, siguen inculcando miedo en las escuelas. Ojo, prevención sí, porque, a ver, ustedes piensan acá del COVID, pero a ver, yo atravesé la N1H1, la 1H1, o sea, hubieron un montón de gripes que nos mantuvieron en un sistema de sanidad mucho más rigurosa, y a medida de que pasaron ese tipo de gripes y ese tipo de infecciones, digamos que fuimos desarrollando como hábitos de higiene, que eso está bueno, que nos permitieron evitar después ese tipo de gripes y así sucesivamente, después cuando fue la neumonía típica y así un montón de cosas. O sea, nos agarramos del COVID porque lo hicieron más masivo, pero en su momento hubieron un montón de gripes que eran igual de nocivas, igual de molestas y tenían un montón de consecuencias, pero al día de hoy esta es como que la protesta, porque es la que estamos ahí saliendo, está ahí todavía en auge en algunos casos. Pero bueno, no, la idea es que sí se aprenda a compartir las cosas, que los peques entiendan que está bueno a veces ayudar al que tiene al lado, sí. También no permitir abuso, por eso también está bueno enseñarles los mecanismos, porque así como está el que necesita, está el que se va a aprovechar de eso. Entonces, es como todo un tema, porque está, o sea, una cosa es, bueno, no tiene, y está el que siempre se va a hacer el pobrecito, ay, yo tampoco tengo para que les des, entonces el tuyo, por ejemplo, el mío, que es súper lechuguita, se quedaría sin su comida. Es capaz de compartirlo. Yo sé que es capaz de compartirlo y con tal de darle al otro el que tiene al lado. Y es como, no, tenés que comer vos, te lo mandé a vos. Es como, está bien que comparta, pero yo sé que sería. Claro, es muy agüita. Demian es muy agüita. O sea, sería para el otro lado. Entonces es como. De hecho, también entra ahí con Virgo, optimizar los recursos. Eso iba a decir, empezamos a hablar del eje, sí, queriendo del eje Virgo-Piscis. Del tema de los cuidados, de la higiene, del compartir. Sí, que tiene que ver justamente con todo eso. O sea, ese tema del hacer conciencia, del sacrificarse por el otro, de esto, de lo que habló Charlie también, de la importancia también a nivel global, ¿me entiende? Que la casa 2, acuérdense que también, y Piscis abarca todos los signos, todas las sensaciones que tenemos, que también tenemos deuda como humanidad, etcétera. Entonces yo creo que por ahí también entra lo que veníamos hablando del hilo de Venus, que tiene toda relación con todo lo que hemos hablado, aunque uno dice, no, esto se fue para acá, se fue para allá, absolutamente tiene toda la relación, porque tiene que ver con la armonía, con la belleza, con los talentos, los valores que parten por casa, sí, parten por casa, se sustentan en casa, se aplican en el exterior, y obviamente que también hay que tratar de, no sé si meterse en cosas, pero por ejemplo, hacer cosas que sumen a la sociedad, ¿ya? De ahí lo importante es primero uno, para que puedas sumarle tú a la sociedad, cómo puedes tú compartir lo que tienes y lo que está pasando. Y ahí está el tema también de optimizar los recursos, ¿ya?
hablando de lo que estamos pasando en este momento, de lo que está sucediendo, están hablando también mucho de la escasez a nivel económico. A nivel económico, aquí en Chile se habla como que va a haber escasez, que el dólar aquí, que el cobre, no sé cuánto, etcétera, que cosas que no entiendo mucho, las criptomonedas y bla, 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 no sé, allá en Argentina yo creo que también, no sé, que como que así, como Acá en que... Argentina vivimos en escasez económico. Sí, entonces generan eso, ya, pero si tú ves, yo fui al mall con mi hermana y estaba lleno de gente comprando ropa, ya, entonces yo decía así como que, ya, y todos felices y contentos, ¿no? No era así como que tampoco por un pánico, ¿me entienden? Entonces, sí hay escasez, pero la cuestión es que optimicen sus recursos. Virgo nos invita a eso, a con lo que ustedes tienen, optimizar sus recursos, ¿ya? Y es priorizar, empezar a priorizar. Ahí está el tema de que prioricen con la parte venusina, con la parte de Mercurio, con la parte saturnina, que yo Saturno, que por eso es que no lo llamo que es algo negativo, sino que te ayuda a ver los puntos que tienes y utilizar aquellos y no irte por la tangente, por así decirlo, no perder esa energía, no perder ese recurso. Por ende, empieza a priorizar qué es lo que ya no ocupas, que ya no te sirve, lo que ya no tienes por qué, no sé, por ejemplo, antes te compras un champú, bla, 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 no sé cuánto, con no sé cuánto, no sé cuánto, ahora optimiza y un champú, ¿me entienden? Así, ese tipo de cosas, como esos detallitos, ¿ya? Si tenías un plan de celular de no sé cuántos minutos y tú estás viendo que ni siquiera lo ocupas, que solamente ocupas el wifi, etcétera, bájate el plan, ¿me entienden? Si tú, cosas así, como hoy sabéis que ni siquiera veo tele, no ocupo la tele, ¿para qué voy a pagar el tema de la parte televisiva? No sé, también, también hay un tema importante de que cuando salen a comer, ya que la parte del disfrute, hay salir a comer, salir aquí, pero ¿por qué no lo hacen en casa? Ya indaguemos en la parte como de la casa, con invitar a amigos, ¿me entienden? Hacer Casero. ese tipo de cosas que sale mucho más casero, que sale mucho más económico. Optimicen los recursos y no se llama eso ser apretado ni nada, sino que es optimizar los recursos que tienes y que incluso quizás ni siquiera sabías que eran cosas que te gustaban, ¿ya? También hay mucha gente que está andando en bicicleta ahora, bueno, acá, por el tema que la benzina subió mucho, que andan en bicicleta o andan en microbús, también te suben a optimizar un recurso económico y ese dinero tú lo puedes usar a otra cosa. Y sin querer queriendo, estás cuidando el planeta porque no estás contaminando con tu vehículo que vas tú sola, ¿ya? Hay lugares que no se puede, aquí en mi casa no puedo. Tengo que salir en auto. No paran las micro acá. Eso quería comentar que también con todo esto de Venus, Virgo y Mercurio, como de optimizar y gestionar, también entra con el eje Escorpio-Tauro, que es el tema como de cuidado del planeta, y es la parte como que por ahí nos queremos dar el gusto, por ejemplo, cuando ustedes vieron tanta gente en el shopping, acá le decimos shopping a mall, comprándose ropa, era como que está esta parte del consumismo, y el consumismo es como que va, compra y consume hasta que no le guste más o Consume se por le consumir. gasta. Claro. Entonces lo que hay ahora es también como esta economía circular y también lo que es ecológico. Es como que en vez de tirarlo es como llevarlo a donación, pero no solamente dejarlo a donación porque ocurren muchas cosas con ese tema de que como que se juntan por la plata, no más de eso, es que asegurarse de que esa donación llegue a destino. Y bueno, con el tema de la economía circular es algo que es nuevo, se está formando en muchos países. Córdoba directamente tiene, no sé, sí, fue hace unas par de semanas que se hicieron reuniones por el tema de la economía circular, que eso se empezó el año pasado. Y esta es una nueva apertura para todos los que quieren emprender o tienen su propia empresa o negocios. Fíjense los que es la economía circular, porque eso también es lo que ya está viniendo, lo que se está formando, y es también esto de gestionar mejor los recursos que uno mismo tiene.
De hecho, también, bueno, aquí también se está implementando la economía circular con esto del nuevo gobierno. Y también, por ejemplo, ayer o antes de ayer anunciaron que el gobierno creó como un grupo interministerial para ver este tema de Chile, que puede ser gran productor del hidrógeno verde, que va a ayudar mucho en la parte transitiva de combustible fósil a los combustibles renovables. Entonces eso también está como súper bien por ese lado. Y quería mencionar que sí, como dijo Char, que lo hablamos en el video pasado también, de que optimizar, como dijo Ale, no es el ser apretado de que no, sino que tomar conciencia y preguntarte de si en verdad necesitas esto, si en verdad lo quieres, si en verdad te va a dar una utilidad o lo estás consumiendo porque el otro tiene, porque alguien te dijo, por un tema de supuesta superioridad o supuesto estatus, ver de dónde, tomar conciencia. Acuérdense que el planeta, escasez, digamos que no hay, entre comillas, porque el planeta tiene y el planeta se regenera, pero como dijimos antes, hay que darle tiempo al planeta que se regenere y también hay que aportar a maneras más amigables para con el planeta. O sea, quizás si es que miramos que no podemos explotar el planeta al mismo nivel que se está explotando, sí hay escasez. Pero viéndolo de la parte de explotación, de que si obviamente la empresa mira, no podemos seguir explotando esto, que ya lo estábamos reexplotando, y hay escasez, sí, si lo ven por ese lado, sí, pero si lo veis por el lado de que, como vuelvo a decir, la tierra se regenera, hay recursos, hay que distribuirlos mejor, y hay que apuntar a tecnologías y formas de economía y energías que son más amigables del planeta, estamos llenos de recursos. Pero hay que hacer la transición, hay que pasar y tenemos que pasar por la transición y muchas veces por la comodidad no te va a gustar pasar por la transición, porque precisamente que pasemos por esta transición implica que la benzina común y corriente se vaya a las nubes, por ejemplo. Que algo que hacías comúnmente ya no lo vaya a poder hacer. Y encuentres que sean como limitaciones, pero no, es parte de la transición y si uno quiere cambios, si quiere apuntar a lo nuevo, tenemos que pasar por eso y por algo nos ofrecimos pasar por esta transición, porque sería genial venir en 1000 años más cuando ya esté todo arreglado y disfrutáis de lo que se logró, por así decirlo, pero no, estamos nosotros aquí para lograr eso, para vivir este momento, para ayudar en eso, para que precisamente la gente que venga después o nosotros mismos aprovechemos todo eso y vivamos en más armonía también con el planeta. Tiene que ver con lo que dijo Jess recién, de la parte plutoniana, de la parte de Neptuno, del eje que estaba conversando sin querer, queriendo de poner en pausa, ya que tiene que ver con el nodo norte, con la pausa, la lentitud. No es que haya escasez, quiero que se quiten eso porque eso genera miedos. Es que necesitamos poner el planeta en pausa de todo este consumismo que nosotros estamos teniendo, como no consumismo, yo creo que es como esa voracidad que hay hacia el planeta Tierra y nosotros al no detenernos, sino que es a pausarnos, al avanzar con un ritmo más pausado a nivel planetario, a nivel orgánico, a nivel natural, ya tenemos que, nosotros estábamos muy acelerados, estábamos acelerando el proceso del planeta. Tenemos que ya amigarnos con esos, con los tiempos del planeta porque estamos en él. No, nosotros estamos en él, no ellos están en nosotros. Nosotros tenemos que atender al ritmo de ellos, del planeta, de todo lo que hay dentro del planeta. Y no es que haya una escasez, sino que nosotros ya tenemos que empezar a dejar de... Es que hubo un exceso de consumo, o sea, nosotros... Sí, de hubo un consumir exceso. por consumir. Digamos sí, que nos explotamos nosotros mismos hecho, y nosotros mismos y explotamos el planeta. Es como el espejo. La explotación entre nosotros mismos interna o entre pares y se refleja también en explotar el planeta. Sí. No hay una escasez, hecho, es que tenemos que detenernos. Para cerrar, me tengo que ir. Me remite a la carta de Marte, si yo tengo una carta, y Marte te dice, ¿qué tenés hoy para empezar? Y hoy tenemos un montón de recursos que les aseguro que muchos las cosas que tienen alrededor no las usaron a pleno. Les aseguro que la mayoría tiene cosas en la casa que no han usado todavía a pleno, o sea, que no saben ni para qué las tienen. Entonces es un
antes de seguir comprando algo extra, fíjense qué tienen y terminen de usar eso por decir una manera. Como llévenlo al máximo posible. Investíguenlo, busquen la vuelta y no consuman por consumir, sino porque realmente, bueno, ahí sí, falta algo, falta algún producto o algún recurso para poder optimizar, digamos, lo que es la convivencia diaria, ¿no? Así que bueno, niñas, yo las despido, cierro la transmisión porque sí se me Bye, bye. fue el tiempo hoy y tengo que ir Chao, a chao, buscar chao. al pequeño, así que nos estamos viendo. Sí, Un abrazo. Chao, chao. cuídense.